parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Nos encontramos nuevamente en el espacio semanal que ha facilitado la emisora pionera de la radio venezolana, Radio Caracas Radio, la emisora que se ve, en el programa pionero de la diáspora. Estamos ya en nuestro 5º año, La Voz de la Diáspora en Venezuela, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. En la estación, en la dirección general de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Nos pueden ver y seguir a través de rcr750.com en YouTube, en la plataforma digital RCR y en Periscope nos consiguen en RCR750. Hoy tenemos dos invitados, uno de la India, venezolano en la India, eso suena, y otro en Estados Unidos. Pero antes de presentarlos, porque la semana viene cargada de noticias, está la persecución a los medios de comunicación, toda la asfixia y la denuncia como si recibir recursos de cooperación internacional fuese maligno, cuando se ha asfixiado a todos los medios. Se ha asfixiado organizaciones que trabajan con la sociedad asistiendo a los más pobres, pobreza que ha generado, por cierto, el modelo, como la gente de Provea, por un lado, la persecución a las ONG, nuestra gente azul, en el estado Zulia, una ONG que lleva una labor impresionante y resulta que los han metido presos o están sometidos a averiguación, a persecución. Entonces, denunciar esto por un lado y por otro lado señalar la enorme marcha que está saliendo de Honduras hacia los Estados Unidos. Estamos hablando de 9.000 personas, más o menos, han sido devueltas a Honduras desde Guatemala, 1.300 y tantas. Hay personas con coronavirus y tenemos allí un proceso delicado. Hay niños, mujeres, personas incluso en situación de minusvalía. Por último, como última información, en el mes de febrero estaremos haciendo un taller global con participación y iremos anunciando, incluso entrevistaremos en su ocasión a las personas que van a participar, un evento sobre lo que es la estrategia de gobernanza de las diásporas, no solamente de la diáspora venezolana, sino ese conjunto de diáspora, la nicaragüense, la hondureña, la guatemalteca, la haitiana, la colombiana, la chilena, la peruana, etc. Tenemos entonces con nosotros a dos queridas personas. Por un lado está Cintia Montoya. Cintia es experta en seguridad nacional, es analista político y es coordinadora internacional de Encuentro Ciudadano. Ella está en Estados Unidos. Y Radil Fonseca. Radil es sociólogo, especialista en lo que es gestión y administración de recursos humanos, es un investigador social y también es responsable para Asia y África de Encuentro Ciudadano. Y bueno, la idea es hablar de esto, de migración y desarrollo, y comencemos con esa gente que se está yendo de Honduras, 9.000, que se dice pronto, para una población de 10 millones de habitantes, buscando mejor vida. ¿Qué piensan ustedes de las migraciones? ¿Y qué piensan ustedes además de la experiencia migratoria que han vivido y que están viviendo y que van a continuar viviendo los venezolanos? Bienvenidos y gracias. Adelante, Cintia, un honor, Cintia, adelante. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer al doctor Páez y por supuesto a nuestro sociólogo Radil Fonseca
por habernos invitado a este programa, Buen Provecho, La Voz de la Diáspora, para hablar en positivo de lo que sería la migración y el desarrollo, porque bueno, durante casi 22 años hemos estado sumidos en una negatividad que nos ha generado frustración, desesperanza, falta de confianza y no nos deja ver o no deja ver al individuo más allá de su realidad, de lo que es tangible. En este sentido, bueno, yo quiero hablar desde la experiencia de la migración venezolana, porque creo que el fenómeno migratorio que se está dando con los venezolanos en el mundo es digno de estudio en el mundo, en esta nueva etapa, en esta nueva realidad, en esta nueva era, porque no solamente está cargado de irregularidades, fallas o quizás desavenencias, sino también de muchos aprendizajes y experiencias que se están replicando y que nosotros podemos replicar en un futuro en Venezuela para reconstruirla. Y quizás uno de esos valores importantes que tiene la migración venezolana actualmente es la resiliencia. No sé si Radil quiere agregar algo al respecto. ¿Cómo no? Para eso hemos venido a aceptar cordialmente esta invitación de nuestro querido profesor Tomás Páez. Saludos a la audiencia, al equipo que hace posible la producción y asistencia técnica de este programa, que por lo demás ya es una plataforma, una tribuna obligada de referencia cuando se analiza la diáspora en el mundo. Ahora bien, entrando ya en materia, esa gran masa humana que Tomás ha hecho referencia en la presentación del programa, a mi manera de ver, es consecuencia directa de una situación que se viene amalgamando en el mundo a partir de los últimos años. Es decir, los estados que son responsables de las migraciones, las políticas de desarrollo, están llamados a atender el problema de las migraciones, porque la gente no migra porque quiere, la gente migra por un estado de violencia local, por una situación de vulnerabilidad de los derechos humanos, por condiciones de vida. ¿Cuántas de estas personas en Centroamérica, en Guatemala, pasando por México, llegarán a su destino final? Pero es que más allá de eso, la idea es, yo creo, entender que es el llamado a que los gobiernos tienen que organizar políticas de atención a las personas, a las masas humanas, a los migrantes, tanto internos como externos, porque precisamente es un problema, como cambió el entorno, deben los estados adaptar sus políticas migratorias, deben tener hacia allá una direccionalidad, cómo es que vamos a entender el problema del flujo humano, cómo es que vamos a entender las oportunidades, cómo es que vamos a entender la paridad de los derechos humanos, todo eso, los estados, y se está haciendo, solo que no se conoce a plenitud, pero la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial para la Migración y hasta la misma ONU vienen trabajando tímidamente digo porque no se conoce, al menos que se investigue, pero sus resultados ya comienzan a ser parte de una necesidad en Europa, en Asia, en América, de que hay que atender el problema migratorio. Tenemos que ocuparnos de eso, porque se habla de globalidad, está bien, pero la globalidad también implica un desplazamiento humano en busca de mejores condiciones de vida. Se habla incluso de que, por ejemplo, si entendemos el problema como una totalidad social, tenemos que favorecer la migración para su desarrollo, para permitirle mejores condiciones de vida a ellos y a su familia. Entiendo que esa es la presentación general de lo que vamos a discutir hoy, ¿no? Adil, tú acabas de tocar un tema clave, igual que Cintia lo hizo también. Digamos, quienes migran están saliendo y buscando mejores opciones. Yo recibí un WhatsApp de un amigo en Cumareo que me decía, bueno, antes teníamos un puerto, allí llegaba, digamos, la pesca, había electricidad, había agua, había servicios, había recolección de basura. En este momento ya no se hace, ya no hay electricidad, no hay agua, no hay bolívares, no hay peces, no hay gasolinas para las embarcaciones. Se ha infundido miedo, entonces la gente tiene también miedo a protestar y la persona propone, bueno, hay que movilizarse y hacer frente a toda esta situación. Otros
deciden buscar en otros países, como están haciendo ahorita los hondureños o como están haciendo los 6.200.000 venezolanos, casi 300.000, 6.300.000 venezolanos fuera, están buscando mejores. Y tú decías algo, Radil, que me parece importante. Toda migración, nosotros la sintetizamos en la siguiente frase: toda migración es positiva, toda migración reduce la pobreza global, toda migración beneficia al migrante en primer lugar, al país de acogida en segundo lugar y al país de origen en tercer lugar. Venezuela hoy está recibiendo por remesas, quizás sea su primera fuente de ingresos en este momento, más allá de las cosas que no conocemos, como el tráfico del oro, el diamante, la extracción, todas estas cosas extrañas que están ocurriendo en Venezuela con el coltán, etc. Entonces, la pregunta que, ¿qué hacer? ¿Quiénes tienen que hacer? ¿Y cuál es el papel de la sociedad, de los gremios empresariales, de las empresas, de las universidades, de los partidos, para participar tanto en el país de origen como en el de acogida, en el proceso que permita aprovechar esas capacidades de las que hemos estado hablando? Cintia y Radil, el que decida arrancar. Radil, si quieres comienzas tú. Muy bien, muy Vamos bien. a intercambiar. Bueno, nosotros nos hemos acostumbrado debemos acostumbrarnos al mandato de las mujeres, porque ellas deben tener un papel relevante en la sociedad. Respetamos a las mujeres y las obedecemos. ¿Deben o ya tienen? Déjate de broma, eso de deben, no, ya lo tienen y se han ganado con crece. Presente contigo, ¿no? Presente contigo. Okay, dale. Por donde nosotros, digamos, analicemos el problema, siempre vamos a llegar a que es una política de Estado. Son los Estados los que están obligados, no solamente por un deber hasta moral, sino porque hay organizaciones como, te digo, la Organización Internacional del Trabajo, que exhorten sus encuentros mundiales a atender estos asuntos, los estados. Pero también, aparte de los estados, los gremios sindicales, la iglesia, las organizaciones, las ONG, ya empiezan a hacer fuerza, se empieza a manifestar un pugilato en el mundo de que esta es una economía globalizada, compartida. Cuando se firman grandes convenios en lo económico, cuando se firman grandes tratados, eso implica también una movilidad de la mano de obra, de la masa humana trabajadora. Es decir, que todos en conjunto podemos, desde un punto de vista del prisma del Estado, la iglesia, los partidos, los sindicatos, podemos atender positivamente el tema de la migración, porque nosotros podemos ofrecer condiciones, podemos ofrecer paridad. Si nosotros, digamos, atendemos conscientemente el problema, puede ser positivo y debe ser positivo. Yo pongo un ejemplo: una persona que migre enfrentando los peligros, como lo hace en este momento penosamente los 6 millones de venezolanos que enfrentan por vía aérea, terrestre, acuática últimamente, enfrentar los peligros. Nadie quiere enfrentar los peligros, pero lo hacen ¿por qué? Lo hacen porque la familia duele, porque nos duele la familia, porque nos duelen los hijos, porque nos duele que no tengamos condiciones, vida para ofrecerle a ellos. De manera que si los migrantes, que son el 3,4% de la población mundial, generan bienes y servicios en su país receptor, generan productividad, ¿qué pasa? Que ellos mandan sus remesas a sus países, y esos impuestos, eso es movilidad económica, eso es dinamismo económico, eso es impuestos. De manera que si lo vemos positivamente, podemos manejarlo. Aparte, por supuesto, de un problema político que nosotros tenemos en la región, sobre todo, tiene que garantizar las condiciones en los países locales para que las personas, digamos, Venezuela retome su rumbo nuevamente y no nos expongamos a los peligros, sino que podemos compartir el desarrollo con un desarrollo local. ¿Qué pasa si nosotros volcamos toda esa experiencia que hemos adquirido en los países a nuestro desarrollo local de nuestra querida Venezuela cuando se normalice, cuando sea posible la independencia y la libertad en Venezuela? Que todas esas experiencias exitosas debemos compartirlas en función del crecimiento y desarrollo del país. Y ciertamente ha sido así. Nosotros aquí en India tenemos muchas vinculaciones con las ONG, sobre todo ambientales, que procesan, sobre todo el reciclaje, convierten el plástico en tejido para vestidos, y así como tantas ONG que son productivas. Nosotros decimos, cónchale, cuando alcancemos la libertad de Venezuela, vamos a llevar todas estas experiencias a este país que queremos y compartirlo
con todos los países receptores de nuestra masa humana. El problema es político de los estados, pero también es político en nuestro país, que debemos lograr la independencia. Pero en este momento nos ocupamos de las condiciones de bienestar de una masa humana que se movilice, que es obligación de los estados atenderla. Y no simplistamente podemos ofrecer condiciones para que se desarrolle, mientras vamos atacando el otro problema simultáneamente, que es la independencia política y la libertad de Venezuela. ¿Sí? Adil, antes de darle la palabra a Cintia, porque ya vamos a ir al momento de corte y no quisiera interrumpir a Cintia, sino que ella arrancara en el próximo segmento con los argumentos. Acabas de decir una cosa que a nosotros nos importa mucho. Nosotros en Radio Caracas Radio se abrió otro espacio, también pionero, que es vincular a la diáspora en el tema ambiental. Entonces todos los viernes tenemos un espacio semanal en el que hemos utilizado las capacidades de nuestra diáspora y también las capacidades en Venezuela para ir, por un lado, denunciando, pero por otro lado, construyendo alianzas, encuentros que vinculen al tema ambiental. Y acabas de señalar uno de ellos, el reciclaje del plástico, que nos va a interesar mucho, así que vamos a estar pendientes para tener como invitados en nuestro programa del viernes a personas y organizaciones que estén trabajando, y si tenemos allí algún venezolano vinculado, mucho mejor, y si no lo tenemos también vale que podamos conversar sobre esto, porque le hemos dedicado espacio al manejo de la basura y los residuos, y yo creo que allí hay una necesidad enorme. Una de las cosas, y vuelvo a Cumareo, que decía la persona que me escribió el WhatsApp, es la basura, igual que se está haciendo en Caracas, la dejas en el piso, ¿no? La tiras, y luego habrá un momento en el que el aseo urbano la recoja, pero eso va generando contaminación, ratas, roedores, etcétera, y muchas veces cuando llueve eso va al mar, y entonces unas playas tan bellas como la de Cumareo resulta que están llenas de desechos. Y muchos de ellos son desechos de plástico que luego destruyen también y afectan la pesca. Pero antes de dar la palabra a Cintia, en el segmento que viene, quisiéramos decirle que vamos ahora a un espacio publicitario y luego al regreso arrancamos con Cintia. Por favor. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Emboplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR,
750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso en nuestro segundo segmento del programa, tenemos con nosotros a Radil Fonseca, sociólogo y además de ello coordinador del movimiento Encuentro Ciudadano para Asia y África, y a Cintia Montoya, a quien le vamos a dar la palabra lo antes posible. Es doctora en Seguridad Nacional y es coordinadora internacional de Encuentro Ciudadano. Solamente señalar que hacemos un llamado a toda la solidaridad con todas las organizaciones que están sociales que están siendo agredidas, como Punto Azul, en el caso del Zulia, que está siendo agredida, que está siendo violentada, cuando su única función es atender los desastres que genera un modelo creador de pobreza, hambre, miseria y muerte. Entonces, de verdad que hacemos un llamado a la solidaridad con estas organizaciones y reivindicamos el trabajo que hacen de apoyo a todos los venezolanos. Cintia, habíamos dejado a Radil hablando sobre el tema de la importancia de la migración en el desarrollo y la forma de utilizar esas capacidades, evitar el desaprovechamiento de esos cerebros que tenemos, de esas capacidades humanas que generan riqueza desde el momento en el que llegan al país de acogida y que además envían a sus países de origen remesas, teléfonos, pasajes, plata para la reparación cuando se estropea el compresor de la nevera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir tú, Cintia, que además tienes una experiencia como coordinadora global de ese Encuentro Ciudadano? Bueno, al respecto yo puedo decir que aunque la migración para algunos países puede ser una amenaza o un riesgo a su seguridad y defensa, como lo han venido tocando ustedes, también es un pilar para el desarrollo. Entonces los estados se ven forzados de una u otra forma no solamente a garantizar sus intereses nacionales, sino también a proteger a esa migración, sobre todo la que está calificada profesionalmente y con experiencias en diversos ámbitos para poder aprovechar esa mano de obra o ese intelecto existente en muchos núcleos o focos de migración. Asimismo, los partidos políticos en cada uno de los estados se aprovechan de ciertas coyunturas existentes en algunos temas migratorios para promover quizás políticas o programas que vayan acorde a sus ideales o lineamientos políticos. Y nosotros, los partidos políticos a nivel internacional, pero con sede en Venezuela, nos hacemos ecos de las denuncias que pueden existir sobre la migración venezolana o sobre esos problemas que afectan a la población venezolana, para hacerlos públicos y buscar soluciones. Adicionalmente, también tratamos de llevar como una base de datos de nuestra población venezolana para poder fomentar en cualquier momento acciones de participación ciudadana a favor de la libertad de Venezuela, como sucedió con lo de la consulta popular. Y en cuanto a lo de las organizaciones y asociaciones civiles, o sin fines de lucro, gremios, etcétera, como ustedes lo mencionaron, es importante destacar que existe un gran movimiento de asociaciones y fundaciones de personas de nacionalidad venezolana que se han adentrado con el corazón a ayudar a todos los venezolanos que están en situaciones de riesgo. No solamente en Venezuela, sino también esos migrantes que llegan, que no cuentan con información sobre dónde vivir, a qué escuela acudir los niños, dónde puedo buscar empleo. O sea, la cadena de solidaridad entre los migrantes venezolanos se ha expandido de tal manera que ahora nosotros somos como un punto de apoyo adicional, no solamente para nuestros connacionales, sino también para los otros migrantes de otras nacionalidades
que ven en nosotros un ejemplo a seguir en cuanto a lo que sería organización y desarrollo, como también proyección, porque si bien es cierto que la migración venezolana ha pasado por muchas vicisitudes, también tenemos que reconocer la valentía del venezolano de adaptarse a cada situación y salir adelante, que eso es muy importante. Fíjate, Cintia, ahorita que decías, hablaba de las organizaciones, nosotros tenemos el mapa de toda la distribución de la diáspora en el mundo por ciudad, pero además tenemos los datos de las organizaciones diaspóricas, que suman más de 1000 organizaciones diaspóricas que hacen de todo, desde envío de medicina a Venezuela hasta la formación, y en algunos países y ciudades, porque la migración no se produce a países, la migración no llega a Colombia, la migración llega a Bogotá, a Barranquilla, igual no llega a la India, llega a unos ciertos puntos de la India, o no llega a China, llega a Iping, que es una ciudad con la que hay una relación histórica de siglos. Entonces, el tema es cómo nosotros aprovechamos esas capacidades, porque parte de esa gente que se fue difícilmente retorna a Venezuela. Por lo menos esos son los datos, esas son las respuestas que nos han dado en los estudios. Entonces, no es necesario retornar a Venezuela para participar en el proceso de reconstrucción, pero es importante y aprovechar esa capacidad que está afuera para desarrollar una estrategia que no sea, yo no sé cómo decir, de verdad que están pasando por muchos problemas, pero como tú dices, hay una voluntad y hay una capacidad de adaptación y de creación enorme que es necesario aprovechar. ¿Cómo podemos y en qué dirección y con cuáles políticas podríamos aprovechar esas capacidades? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo la ven? Me gustaría conocerlo y que nuestra audiencia la conozca. Claro. Una manera de aprovecharla es la interconexión interpersonal. Eso es muy importante. El venezolano que está afuera es un pilar de experiencia para el que se encuentra adentro. Entonces, en la medida en que exista esa intercomunicación entre ambas personas, yo le digo el donante y el colaborador, porque así es que estamos prácticamente identificándonos. Podemos lograr que los proyectos o los planes o las ideas se puedan ir mancomunando, ¿no? Y creo que el Plan País es parte, muchas de las experiencias de las políticas que están inscritas en el Plan País de Venezuela es producto no solamente de las personas que están dentro, sino de esos multiplicadores que están afuera. Pues aunque las personas no quieran regresar o no puedan regresar porque ya han echado raíces en los países que los recibieron, pues sí son una voz de experiencia para aplicar y replicar políticas o programas, bien sean sociales, económicos, ambientales, que ellos han visto que son buenos en esos países o en esas ciudades, como usted lo mencionó, y que en función de las realidades de cada una de las ciudades en Venezuela pueden ser aplicados. Adil. Muy bien. Mira, dos cosas importantes. En primer lugar, permítenos tomar a la audiencia, al país, al mundo que nos escucha, ratificar nuestra solidaridad con todas las organizaciones, no solamente el caso de Azul en Maracaibo, Estado Zulia, sino con todas las organizaciones que en este momento en Venezuela están haciendo lo que tenemos que hacer todos los venezolanos, luchar por nuestra independencia política. Cuando los espacios se cierran, la dictadura avanza. Un megáfono, un pedazo de pan, una solidaridad humana se vuelve enemigo de un gobierno por ahí, ilegítimo por lo demás. De manera que ahí tenemos que ratificar que el problema prioritario nuestro es un problema político. Lamentablemente, tenemos que decirlo así, porque nosotros somos una nación querida en el mundo, pero nos ha caído esta plaga que lamentablemente ha arruinado a Venezuela, pero que la vamos a retomar. Ahora, hay una experiencia acumulada, para ir ya sintetizando, hay una experiencia acumulada de aprendizaje, de vivencia. Con nostalgia decimos, por ejemplo, cónchale, mire, la descendencia, se fue una familia, o se fue papá, después se fue mamá, o se fueron todos los hijos.
Esos muchachos que hoy están en más de 60 países son jóvenes en edad productiva, menos de 35 años. Ellos se están formando, están en universidades, ellos están, incluso muchos de ellos trabajando. ¿Qué pasa? Que tarde o temprano van a adquirir los deberes y derechos de una ciudadanía del país local. Pero quedan los viejos, y los viejos tienen como cierta nostalgia, tienen como cierta remembranza por Venezuela. Y yo estoy seguro que un porcentaje importante, los venezolanos decimos que queremos retornar, que el ciclo migratorio se va a culminar cuando regresemos al país cargado de experiencia, cargado de aprendizaje, y eso lo vamos a volcar sobre el desarrollo de nuestra querida Venezuela, nuestra nación grande y próspera, porque el amor al país hace que nosotros pensemos diariamente en la nostalgia del tiempo, en los amigos, en aquellos que están sufriendo, en aquellas familias, y uno dice, caramba, todos los días lo que aportamos a Venezuela debe sumar, en definitiva, para que nosotros reconstruyamos a nuestra Venezuela. Hay mucho, incluso aquí voy a colocar ejemplos de jóvenes deportistas. Está el caso de Deira Castellanos en la Liga de Fútbol Española. Está Yulimar Rojas en el atletismo con el triple salto en el atletismo. Está el caso de Rafael, no recuerdo en este momento, es un venezolano que está dirigiendo una orquesta, Rafael Payares, que está dirigiendo una orquesta sinfónica, nada más y nada menos que en el corazón del Canadá. ¿Y cuántos venezolanos no están aportando en el campo de la música, del deporte, de la ciencia venezolana? Entonces, estos días entrevistaba una gran venezolana que está muy lejos, en el Ártico, entiendo, haciendo investigaciones sobre impacto ambiental. Por cierto, aquí tenemos venezolanas, en el caso de la socióloga Wilma Josefina Suárez Pons, que viene acumulando una experiencia exitosa en la vinculación con las ONG, pero ella lo hace desde los valores humanos y el amor al país, porque ella dice todos los días, vamos a conocer estas experiencias, vamos a sistematizarlas, porque esto tenemos que llevarlo a Venezuela. Cuando se piensa con el corazón en Venezuela, las cosas, uno dice, bueno, vale la pena luchar, vale la pena. ¿Sí? Bueno, estamos ya llegando al final de nuestro programa. Hay, digamos, conciencia de que los venezolanos, más allá de si deciden retornar o no, eso es una decisión absolutamente personal, igual que fue la decisión de irse del país o irse por un tiempo o lo que fuere. Lo que sí es, y eso es un hallazgo de nuestro trabajo también, es que el 100% de los venezolanos quiere participar desde donde está, desde donde se encuentra en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Y yo creo que es el momento de pasar de la diáspora como pretexto a la diáspora como campo de acción, de política con P mayúscula, de política para hacer procesos de integración, esos millones de venezolanos que tenemos fuera. Así que, bueno, yo creo que tenemos una tarea por delante enorme que ustedes están desarrollando. Así que muchas gracias, Radil, muchas gracias, Cintia, por el trabajo que hacen y por habernos dado su tiempo para esta entrevista y compartir la experiencia que ustedes han venido desarrollando en Estados Unidos, en la India y en el mundo. Así que muy agradecidos por esta presencia de ustedes en el programa del día de hoy. Y a toda nuestra audiencia, nos seguimos viendo todos los lunes a esta hora, 12:20 del mediodía, hora Venezuela. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. Buen Provecho, una producción